tenemos un invitado muy especial. Bueno, todos nuestros invitados son especiales, pero es un gran amigo y es un joven que realmente ha venido haciendo un buen trabajo dentro de su provincia. Eddie Montaz, diputado por la provincia de San Cristóbal, abogado y magíster en Administración Pública, miembro de la Comisión Bicameral que estudia la Ley de la Seguridad Social 87-01. Bienvenido, Eddie, a este programa Sexto Sentido. Muchísimas gracias, Sheila. Muchísimas gracias, Abril. Hola, ¿qué tal? Discutíamos aquí, o bueno que lo digas, sobre un calorcito que hace afuera. De verdad que la República Dominicana está intensa con estos temas, entre los tapones y el calor. Uno no sabe qué va a hacer. No hay tapones. Gracias a Dios que vine media hora de retraso del congreso aquí de ustedes. Y a Tino Lisbel, de verdad le agradezco, pero sobre todo a esta gran plataforma que es Cachicha, que me atrevería a asegurar que fue la primera que hizo el crossover hacia el nuevo mundo, hacia la nueva revolución industrial, sobre todo la tecnológica, y que facilita ya vía YouTube, no solamente los programas en vivo y por las plataformas en vivo, sino que facilita vía YouTube que nosotros a deshora, lo que trabajamos, podamos darle seguimiento a ustedes. Pero además también las felicito por este es un programa de mujeres y en términos personal yo soy pro mujer. Yo soy de los que entiende que para poder lograr un estado del bienestar se necesita igualdad de derechos, sobre todo en un contexto de una sociedad actual donde cerca del 67% de las personas que se gradúan en las universidades son mujeres. Por tanto, desde la política y desde los espacios de la sociedad, yo soy un enorme abanderado por mayor inclusión, pero sobre todo por igualdad de derechos. Muchas gracias, de verdad. Qué bueno. Yo quiero ahora ver, ¿en cuáles comisiones tú estás en la Cámara? Sí. Yo pertenezco a la Comisión de Industria y Comercio, a la Comisión de Juventud y a la Comisión de Dominicanos en el Exterior. Para mí es importantísima esta última, pero además, como joven diputado que recién inicia, para mí esto es un escalón, no un fin. Yo trato de asistir a la mayor cantidad de comisiones que posibles. O sea, yo soy de los que voy a la Cámara todos los días y mi pasión, Sheila lo sabe, son los temas económicos. Voy a la Comisión de Hacienda, pero de manera particular, como tú lo decías, Sheila, al inicio, yo pertenezco a la Comisión Bicameral que estudia la reforma de la importantísima Ley 8701, que es la Seguridad Social, y también formo parte de la comisión especial que otorga el 30% que muchos de los ciudadanos dominicanos están reclamando en este momento. ¿A favor o en contra de la entrega del 30? Me pregunta primero. La reforma, estamos todos claros que hay que hacerla, pero independientemente de la reforma integral que necesite esa ley. Me encantan estos programas, sobre todo cuando lo dirigen mujeres, porque además de eso son macanos. Pero deja que diga. Eso fue tu compañera Sheila. No, pero te tiró al medio automáticamente. Claro. No, pero la verdad a mí me encantan este tipo de entrevistas, y para quien tiene una posición fijada no es difícil poder argumentar el por qué respalda una causa o no la respalda. Exactamente. Ok, entonces en tu caso, ¿estás de acuerdo o no estás Absolutamente de acuerdo. Y ¿Por podemos qué? explicar. De que se entregue el 30%. Podemos explicar. Ok, vamos a podemos explicar. Vamos en materia. Podemos explicar este primer bloque. Miren, ¿Por qué estás de acuerdo? para explicar este tema, a mí me gusta entrar en contexto sobre qué tenemos en el Congreso, porque es bien importante saber qué tenemos en este momento. Tenemos una reforma de la Ley 8701 que contempla la seguridad laboral, los servicios de salud, que son los seguros médicos, como popularmente se conoce, y el sistema de pensiones de la República Dominicana. Y a mí me gusta mucho siempre explicar, ayer lo decía también, que tuve la oportunidad de ir a otro programa, que nuestro principal rol como representantes, como diputados, es representar. Tenemos tres funciones: representar, legislar y fiscalizar. Y dentro de este rol de representatividad natural en la configuración de reforma o creación de las leyes, están las vistas públicas. Las vistas públicas que hemos hecho con la modificación de la ley 8701. Entonces, cerca del 90% ya hemos recorrido de todo el país y solamente nos falta el nordeste.
específicamente la haríamos en Samaná. Me parece que al final de este mes, ayer consulté con el presidente de la comisión. Y el común denominador en estas vistas públicas es cobertura y calidad de salud, y el otro el reclamo de la sociedad por el 30%. A mí me gusta poner 3 ejemplos simples sobre el por qué a un legislador como Eddie Montaz le llama poderosamente la atención y se interesa por eso. El primer caso es de un señor de Asua, de 52 años, y ese señor dijo en esa vista pública, porque miren, a mí me gusta siempre decirlo, siempre en cada intervención, a veces la clase política, sobre todo la tradicional, subestima a la sociedad. Y yo he visto ciudadanos que por demás me siento muy orgulloso de ellos, que llegan a esas vistas públicas y es probable que se sepa más la ley que cualquiera de nosotros, los legisladores, por la forma de cómo técnicamente explican el tema. El primer caso es un señor de Asua de 52 años, y ese señor dijo, miren, yo tengo 52 años, a mí nadie me va a dar empleo en el sector privado, pero yo tengo maestrías, yo tengo experiencia, y yo todavía me siento joven. ¿Por qué a mí no me entregan el 30%? Que con eso yo emprendo en un proyecto, porque la otra opción que tengo es esperar hasta los 60 años para poder empezar a retirar los fondos que tengo de pensiones, y en 8 años me muero. A mí me gusta poner otro caso de Magalis en San Cristóbal. Este caso me gusta siempre tocarlo. Magalis, tú eres joven, porque no es una señora, una señorita de 40 y tantos. Y Magalis trabajaba en un salón formal de aquí de la capital. Y Magalis me decía, caramba, Eddie, eso me toca porque es mi territorio, el que represento. Y Magalis decía, caramba, Eddie, yo perdí mi empleo del salón que yo tenía en la capital. Con los chelitos que yo tengo en los fondos de pensiones, yo pongo un saloncito, aunque sea en mi casa, y emprendo. Perdí mi empleo, debo mi casa, mis hijos para la escuela. Y hay otro caso de manera particular, que es el de Diloné, que a mí me gusta mucho tocarlo, que fue en Santiago, la vista pública de Santiago, una de las primeras vistas públicas. Y Diloné dijo, ¿cómo es posible que el 80% de ese dinero, de los fondos de las pensiones, donde el 56% de ese dinero son las ganancias que han generado esas pensiones, los beneficios que han generado esas pensiones, ¿cómo es posible que ese 80% de ese total, que son un poquito más de 700,000 millones de pesos, vaya a un lugar donde no tenga retorno? O donde el retorno sean nuestros mismos impuestos, donde no me generen ningún valor agregado. A mí me deja impactado eso. Yo dije, pero acá, yo voy a tener que ponerme a estudiar este tema. Y cuando reviso, veo que el 80% de eso es probable que esté generando un valor agregado. Está en bonos de Hacienda en calidad de garantía de préstamos, y en certificado del Banco Central también en calidad de garantía de préstamos. Entonces, esto sumado a un efecto que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y es que a partir de abril de este año, es que se ha incrementado en función a las personas que miden la data de qué opinan los ciudadanos dominicanos desde las redes sociales, y a partir de abril de este año es que ha habido una reexplosión de la sociedad pidiendo, donde no solamente son los sectores bajos, sino que también ya es la clase media y alta. Y cuando veo ese diagnóstico también me sorprende, igual que el efecto que Diloné, pero reviso la génesis, la causa del por qué está pasando, qué es lo que provoca eso. Y cuando me doy cuenta, sobre todo que se incrementa a partir de junio, porque el estudio es más de junio a septiembre, cerca de 70,000 dominicanos diariamente por Facebook hablan sobre el tema, reclaman sobre el tema, dialogan sobre ese tema de la entrega del 30. Pero es que me doy cuenta que a partir de abril es que comienza el desmonte de los programas de asistencia social que se activaron en pandemia, que son 2.5 millones de dominicanos, verdad, donde recibían de 5,000 a 8,000 pesos. Quédate en casa, que era para esas personas que no laboraban, esa asistencia para paliar la comida. Fase 1 y fase 1 y fase 2. El fase 1 era para los desactivados por el empleo manía, y fase 2 era para los que todavía seguían empleando, y era un subsidio para que esos empleadores pudieran tener eso. Y el PATI, que eran para esos trabajadores informales. Entonces,
Si también analizamos el contexto donde el propio Banco Central dice que faltan por recuperar cerca de 200.000 empleos, donde 3 de cada 4 son mujeres. Si verificamos una inflación interanual registrada junio-julio de este año por el mismo Banco Central, sobre todo que ronda un poquito más de un 10%, ustedes deben de sentirlo, el incremento de la comida. Porque claro. Cada vez que voy a un supermercado, si todos los ustedes días. no son madres o son amas de casa, vemos estos acontecimientos que están sucediendo. Eso es lo que ha provocado un problema de ilegitimidad social de las AFP. ¿Por qué? Porque las administradoras de fondos de pensiones deben hacer un mea culpa. Porque durante 21 años que tiene la ley, 20 años que tiene la ley, ellos no le han explicado a la sociedad qué hacen con mi dinero, hacia dónde va mi dinero, qué provocan mis recursos, cuáles son los valores agregados que me generan esos fondos de pensiones. Y la sociedad de hoy es distinta. La sociedad de hoy sabe que mañana, cuando le toque su retiro a los 60 y tantos años, viene con una tasa de retorno partiendo de un 23%. Terrible. O sea, ¿cómo es posible que yo, siendo diputado, me vaya con una buena tasa de retorno, o cualquier empleado público se vaya de un 70 a un 100% si tiene relaciones? Sin embargo, ustedes, que son las trabajadoras del sector privado que cotizan, ustedes partan de un 23%. Entonces, el mundo de hoy es distinto, la sociedad lo sabe. Y eso es lo que ha provocado este problema de ilegitimidad social, sumados a los desempleos producidos en pandemia. Ojo, eso no es un problema de ahora, es un problema producto de la crisis pandémica, que no solamente aquí, sino en el mundo. El alza de la canasta básica familiar y estos tipos de acontecimientos que vienen sucediendo. Entonces, ¿cómo es posible? No solamente yo, muchos de los legisladores, que su rol es representar. ¿Cómo es posible que nosotros no pongamos el oído en el corazón de la gente y nosotros no respaldemos esa causa? Porque la gente, los ciudadanos, ven este 30 como una esperanza ante un abandono, 2.5 millones de ciudadanos de los programas sociales, una tasa de desempleo alta y una inflación también alta que se refleja en los precios de la comida. ¿Cómo es posible que nosotros no respaldemos esta causa? O sea, que alguien a mí, en calidad de cualquier sector, ¿cómo es posible que me diga a mí que no respalde la única esperanza en un momento determinado ante un abandono del gobierno a ciertos sectores? ¿Cuál es la solución que ustedes dan al tema que dicen muchos economistas de que esto puede crear inflación y desestabilizar el sistema económico? A mí, aunque me apasionan los temas económicos, al final esto genera un debate interesante. Pero a mí nada más me gustaría responder con una cosa. Los programas sociales de pandemia le inyectaron a la sociedad dominicana, le inyectaban 31.000 millones de pesos mensuales. ¿Produjo inflación? No. Muy al contrario, ¿eh? El 30 de los fondos de pensiones son cerca de 200.000 millones de pesos. Si calculamos los 12, 13 meses que duraron los programas sociales de pandemia, asciende a 403.000 millones de pesos. Yo creo que con eso contesto. Ya. Que fue más, para ponerlo llano, que fue más lo que se dio en pandemia, ¿verdad? Que lo que se va a dar con el 30% Claro, porque la propia AFP. ley transitoria dice cómo se van a entregar los fondos. De 0 a 350.000, el que tenga acumulado va a retirar hasta en 2 partidas, perdón. De 350.000 a 700.000 pesos, el que tenga acumulado va a retirarla en 3, y de 700.000 en adelante la va a retirar en 4. Que es muy importante en caso de que suceda. Que copiemos de los modelos en Sudamérica que se ha ido entregando estos fondos de pensiones y tratemos de reorientar hacia dónde la gente puede gastar ese dinero para que no produzca las situaciones que produjeron en esos países, porque ya tenemos cómo comparar. ¿Qué situaciones se crearon en esos países? Hay quienes dicen, ayer conversaba con un amigo chileno, tengo muy buena relación con él, pero hay quienes dicen que la inflación de Chile fue producida por eso. En términos personales, manejo ciertos temas económicos, realmente no es por eso. Y no te voy a responder yo, te voy a responder con lo que él me respondió. Ojo, él está opuesto en la posición mía, pero retiró sus 10 ya, del de Chile.
Y él me decía, Eddie, es mentira que en Chile la gente está cogiendo ese dinero para comprar televisores, ese tipo de cosas, como se ha dicho. La gente está cogiendo ese dinero para lo que yo creo que va a pasar en la República Dominicana con este tema. Que la gente compre los útiles escolares de sus hijos, que pague las deudas que tiene, que pague la renta de su casa, porque ahora esas pymes y esos emprendedores que han perdido sus empresas, sus empleos, su todo, han tenido que estar cogiéndole dinero a usureros de un 7% a un 5% mensual. Entonces yo creo que eso es injusto. Eddie, el gobierno en estos días ha lanzado un comunicado de todo el dinero que se han ahorrado en este año. O sea, se han ahorrado 8.200 y tantos millones. Entonces, me es contraproducente, y como tú tienes mucho que ver con el área económica, perfecto, me es contraproducente el hecho de que se han ahorrado tanto dinero, sin embargo, constantemente se están pidiendo préstamos, que en su mayoría han sido aprobados por la Cámara de Diputados, que me encuentro que es algo irresponsable e ilógico. Y aparte de esto, entonces vienen con el estandarte y con la nos estamos ahorrando, pero nos estamos ahorrando, pero por un lado, pero por otro estamos pidiendo préstamos, o sea, de manera desbordante, y aparte de, no estamos invirtiendo nada en lo que es infraestructuras. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que está pasando realmente? Y súmale a eso que no se ha pagado o no se ha terminado de pagar las prestaciones laborales de los desvinculados del Estado. No, pero es que me parece, o sea, contraproducente, y llama poderosamente mi atención el hecho de que estamos diciendo, y de verdad lo estoy viendo constantemente en los periódicos, nos estamos ahorrando. Pero entonces, con todo eso que nos estamos ahorrando, dejemos de coger prestado por un lado, y empecemos con ese dinero que nos estamos ahorrando a pagar lo que tenemos que pagar los medicamentos de los hospitales que dijimos ahorita que están atendiendo a los niños con funda. Los guantes que no hay en los hospitales, porque decir en la un país comida, el desayuno como escolar. Te estoy diciendo que los programas de mujeres son letales. Realmente porque el corazón de ustedes está en la realidad. Ustedes sienten lo que sienten las familias dominicanas, y para ustedes probablemente sea más fácil que para mí transferir ese sentimiento a la comunicación de lo que vive la sociedad dominicana de hoy. Pero te explico, porque a veces me gusta ser muy justo con este tema, aunque sea responsable y diga las cosas como son. Desde el Congreso de la República Dominicana, cerca del gobierno, desde el Congreso se le han solicitado cerca de 12.000 millones de dólares, más 13.000 y tantos millones de dólares. Tenía entendido que iban por los 18. Pero No. Hay una parte, me gusta ser muy justo, de ese dinero que va al sector público financiero, que es el Banco Central. Y hay otra parte, cerca de 8.000 y tantos millones de dólares, que ha ido al sector público no financiero, que es el que tú llamas de la inversión pública. Pero la inversión pública en la República Dominicana ronda a la fecha, estamos en octubre, ya 7 de octubre, que por cierto cumplo 9 años hoy de bariátrico. 7 de octubre, la inversión pública la revisé ayer, la publican ellos mismos, el propio gobierno, la Dirección General de Presupuesto, cualquiera puede entrar. Está ahí en los portales de transparencia. Cerca de un 35% de lo que ellos le dijeron al país que iban a gastar en inversión. A mí me preocupa eso considerablemente, por la importancia, además del valor agregado que genera para la sociedad, que te hagan carreteras, que te hagan hospitales, que te hagan una serie de cosas, de infraestructuras, pero a mí me preocupa considerablemente porque cuando un país se quiere reactivar rápido en materia de empleo, en materia económica, lo primero que piensan los gobiernos es en las inversiones públicas. Así es. Porque la construcción es lo que más rápido te va a generar empleo para salir de una crisis, sobre todo cuando tú le inyectas ese dinero a la sociedad, produce una dinamización en la economía. Pero hay un dato que a mí me sorprende considerablemente, que me gustaría quizás estudiar un poquito más. Y es que de esos 8.000 millones de dólares que hemos cogido, prestado, o que se ha cogido, yo particularmente, los préstamos depende para lo que sea, creo que pocos. Los temas de salud, de pandemia y ciertos temas sí he votado por ellos. Pero cerca de 5.000 millones de dólares de esos 8.000, que yo dije que estaban en el sector público no financiero, eso es en Hacienda.
no se han gastado, no se han ejecutado. Entonces, a mí me gustaría seguir calculando, pero cuando me paré de intereses que ha generado ese dinero no gastado, cogido, van cerca de 2.700, de 3.000 millones de pesos. Con 3.000 millones de pesos nosotros hacemos todas las obras de infraestructura que necesita San Cristóbal. El polideportivo, una circunvalación, un hospital en Atodama, otro hospital en Atillo, y que por lo menos yo pueda desarrollar mi ciudad. Entonces es injusto que ese dinero que se ha cogido, además de que debió haberse invertido en la sociedad, en términos personales, a modo de inversión pública, realmente no se haya gastado. Entonces, para seguir completando tu pregunta, Norisbel, el gobierno, 8.200 millones de pesos es significativo. Eso es cerca del Producto Interno Bruto, como un 0.10% del Producto Interno Bruto. Educación tiene 4, que representan 195 mil millones de pesos. O sea, decir que se ahorraron 8.200 millones de pesos se ve grande, pero en función al presupuesto del país en ahorro. Entonces, pero hay otro dato que me gustaría decirle a ustedes. En la página 122, 123 del programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno en campaña, le dijo al país que se iba a ahorrar por gastos al año, gastos excesivos de los gobiernos pasados, 129 mil millones de pesos. ¿Cuál es la realidad? Ella me acaba de decir que son 8.200. Entonces, cuando sumamos que se han cogido 13.000 millones, pero pongámosle nada más los 8.000 y tantos millones de dólares de dólares prestados, parecería que hay algún tipo de dificultad en el manejo de las finanzas, o era un simple discurso de campaña. Una pregunta: cuando los gobiernos hacen préstamos, se supone que tienen que decir para qué es, ¿verdad que sí? Son préstamos que son o para medicina o para lo que sea. Sí, los préstamos cuando llegan al Congreso de la República Dominicana, porque con esto yo no estoy tratando de destruir el Congreso de un país. Al contrario, yo vengo de trabajar. Estábamos recibiendo al presidente de Microsoft. Yo fui a 2 comisiones hoy también, porque lo que afuera se ve solamente es lo que se ejecuta en el hemiciclo, pero hay un trabajo del día a día en el Congreso de la República Dominicana, porque probablemente yo era de lo que pensaba. Yo pensaba, como mucha gente, que en el Congreso no se trabajaba. Solamente se iba, se levantaba la mano. Y ahora que voy, realmente el trabajo del Congreso se hace en las comisiones. Y ahora salgo de aquí directo para el Congreso, porque voy a recibir al decano de la Universidad Camilo José Cela, Santiago Barnés, un profesor mío, que nos va a visitar para proyectos para nosotros los Pero jóvenes. mi pregunta iba en el sentido de que si se cogió un préstamo para medicina y no se está ejecutando, ¿qué sucede con ese dinero? Y ustedes, que tienen una labor de supervisión de lo que hace el gobierno central, de hecho se supone en el papel que son el primer poder del Estado, ¿qué están haciendo para saber dónde está todo ese dinero? Porque mientras tanto yo quiero saber dónde está. Claro, debemos de esperar a la ejecución del año. Por mis experiencias personales sé que es difícil ya completar ese 65% de la inversión pública que se solicitó. Hay que ver también, por eso pido tiempo, para ver en detalles posteriormente en qué fue que se gastó, si fue en gastos de capital o fue en cuentas corrientes, sobre todo nómina. Antes de finalizar, Eddie, eres diputado por la provincia de San Cristóbal. En campaña tuviste muy bonitas iniciativas en apoyo al emprendimiento, que mira, que tiene que ver justamente con el tema que estamos debatiendo y con tu participación en las comisiones en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son esas iniciativas que estás haciendo en tu provincia? Miren, hay una muy interesante que no solamente toca a la República, a San Cristóbal, que tienen una invitación abierta a comer aguacates y a visitar los mejores charcos ecoturísticos o lugares ecoturísticos que tiene el país. A media hora de aquí. Aparte. Tú sabes que es muy aparte que hay que resaltar bastante, porque la mayoría de personas no saben que en San Cristóbal hay excelentes Yo charcos. soy el embajador o uno de los embajadores, porque también mis colegas lo hacen. Tengo que ser justo con eso, pero yo soy un enorme embajador y de verdad que tienen una invitación abierta. Ojalá y hagamos este programa desde uno de los charcos del cacao o eso. Pero miren, yo sugerí hace varios meses, a un buen amigo que dirige un banco que tiene representación en la República Dominicana de un organismo multilateral
el Banco Centroamericano de Integración Económica, Hostos Rizik, y qué bueno que sea joven porque entiende la realidad, de que se le otorgara fondos a un banco que nosotros habíamos modificado la ley en el Congreso de la República este año, que era el Bandex, el Banco de Exportación, a convertirlo en Banco de Desarrollo. Y yo le sugerí al buen amigo, vamos a destinarle fondos. Hay muchos emprendedores que han perdido sus empresas en pandemia. Hay muchas pymes que han tenido problemas para restablecerse en pandemia. Y gracias a Dios y a sus gestiones, porque aunque la iniciativa o la sugerencia fue mía, al final es una ejecución del organismo multilateral con ese banco, se han otorgado cerca de 2.000 millones de pesos para los emprendedores. Ahora, ¿qué es lo que yo le voy a pedir o que le estoy solicitando a Mustafa, que es el director del Bandex, joven también, igual que nosotros? Que el score crediticio que se le solicite a esos emprendedores que han tenido problemas de sus empresas sea el de prepandemia. Porque aquí por un atraso en el teléfono, por un atraso en energía eléctrica, tú pierdes el score crediticio. Sí. Entonces, muchos de esos emprendedores que realmente necesitan reactivar la economía no pueden acceder a ese dinero barato, o no han podido, que se ha otorgado 5.000 millones de un lado, 8.000 millones del otro, no han podido tener acceso a ese crédito barato, un interés barato. Muy bajo. Porque el score crediticio que tienen lo han perdido en la pandemia. Entonces, si queremos realmente reactivar las pymes, si queremos reactivar este gran motor de la economía, estos emprendedores, tenemos que considerar, porque los riesgos en esta crisis no solamente debe ser para un sector, que sea en este caso en el de los emprendedores, debe ser para todos los sectores si queremos echar el país hacia adelante. Entonces, una evaluación de una factibilidad de que tu saloncito, de que tu Uber, de que tu situación funcione, porque tampoco son millones de pesos que necesitan activar las pymes. Yo he conocido Uber que tienen atraso de 5 meses con el carro y tienen que cogerle el dinero a los famosos prestamistas que yo decía ahorita aquí, a una tasa de interés tan alta que al final no compensan. Entonces, si buscamos los mecanismos de darle acceso a esa gente para que puedan estabilizarse, yo creo que eso es muy importante para nosotros reactivar la economía. Y ayer, Sheila, para seguirte con el tema de los emprendedores, ser un poquito más específico en San Cristóbal, nosotros recibimos al director de Proindustria, al señor Ulises. Fue muy receptivo, independientemente de que yo sea opositor a ese partido. Y estamos articulando la reactivación de las zonas francas. Hay zonas francas que están cerradas en San Cristóbal, sobre todo partiendo de la base de los motores que van a mover la economía durante el tiempo, que son los que están estrechamente vinculados a la tecnología de la información. Okay. O sea, la economía va hacia ahí, la fuerza productiva va hacia ahí, porque tengamos claro que países como el nuestro, excepto el turismo, que es para el único lado en términos personales, que en términos macro puede ser competitivo con relación al mundo, nosotros no podemos competir ya en una manufactura simple con China. Eso es así. O con otros países que quizás se han desarrollado, pero sí podríamos tener facilidades con nuestros jóvenes que van 8 meses a hacer un inglés por inmersión en call center, o actividades de encadenamiento que les sirve como materia a esos países desarrollados ya por la cercanía que nosotros tenemos con Estados Unidos, que es el gran mercado. Bueno, Eddie, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, pero espérate. Espérate. Te va a matar, Daniel. Coge 5 de mis 10. No, que cojo con una correa de una pela. Coge 5 de mis 10. 5 de mis 10. 5 de mis 10. Eso es lo que me gusta de los programas de las mujeres, que aunque estemos en vivo, ella misma reclama su derecho. Claro. Sigue así. Eso aquí es normal. Yo pido todo. Me estoy quejando porque estoy viendo, parece un invitado con un cafecito y no he visto el mío llegar. El invitado no es invitado de la casa. Perdón. Te damos el café ahora. Mira, sin azúcar, por favor, que quiero rebajar todavía. Antes de que te vayas, 2 preguntas importantes. Sí. El PLD, con miras al 2024. Ajá. ¿Y a quién apoyarías en una candidatura presidencial? Lo casi no sabe, Noribel. Apoyo, bien. Miren, y no me digas que están a destiempo. No, para nada, al contrario. Yo tengo posiciones muy claras sobre esos temas. Okay. El Partido de la Liberación Dominicana es un partido de Estado.
sabemos la realidad que tuvimos y por qué la población no nos votó en el proceso electoral pasado, independientemente de que yo fui el más votado. Sabemos que tenemos que enmendar esos errores que cometimos. También entender que no es un problema del mensaje, sino del mensajero, cambiar rostros, provocar renovación. Y creo que el proceso en el que está envuelto el Partido de la Liberación Dominicana en este momento, independientemente de los desaciertos que ha venido teniendo el gobierno dominicano en su primer año, que el primer año de prueba, no lo digo yo, pero ustedes están hablando de alza de los precios, estamos hablando de... La realidad está ahí. De una serie de variables. Pero hay una dinamización en el Partido de la Liberación Dominicana, y así lo veo, que es natural de estos procesos. Evidentemente no son situaciones como las que tuvimos durante 16 años que gobernamos consecutivamente este país, pero me gusta siempre decirle a los compañeros que el PLD es un partido de éxito y que es más fácil llegar a un 50+1 partiendo de un 38 que de un menos de un 5. ¡Ay! Con relación a las candidaturas presidenciales, Ay. con relación a las candidaturas presidenciales, Espérate. No, está bien, déjalo. con relación... Ya, cierra. Con relación a la candidatura. Con relación a las candidaturas presidenciales, yo tengo muy buena relación con ya vi tu ahora ya caí, porque te sigo en las redes sociales, estuviste en Estados Unidos en estos días, creo que ya caí con el tema. Realmente nosotros somos la misma familia, o sea, pelear entre nosotros. Somos la misma familia, pero acabas de tirar pelear entre nosotros, pero es lo más lógico, o sea, ¿cómo es más fácil tú llegar a graduarte con laude? ¿Cuando tú tienes un 70 o cuando tú tienes un 40? Sí, pero lamentablemente cuando quieres renovar fuerzas, como dijiste, y quieres ver... Tú no puedes hablar de renovación. Nuevos, claro que sí, ¿Cuál? porque a mí se me dio la oportunidad de ser candidata. Recuérdate que esto es un país presidencialista y no quisiera entrar en ese debate. Yo creo que eso merita otro programa. Un proceso de renovación. Entonces, definitivamente... los compañeros del partido, para responder la otra pregunta... Ustedes están muy... O sea, veo que hay muchas caras alrededor y nosotros ya tenemos a nuestro candidato. Es decir, que nosotros como que estamos un ching avanzado. Prosigue. ¿Qué decías? Genial. Miren, tenemos 3 candidatos. Por ahora. Hasta ahora 4. Porque Doña Marisa está también. Eso también produce una dinamización dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos a doña Marisa con mucha experiencia, tenemos a don Francisco Domínguez, yo lo quiero muchísimo, tenemos a doña Margarita, muy dinámica, y al compañero Abel Martínez, que creo que es un modelo. Yo quisiera que San Cristóbal estuviera como está Santiago, y creo que en cambio una ciudad cambia un país. O sea que no tenemos que Lo hablar dijo más No, yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Yo he dicho las cualidades de nuestros compañeros. Sí, claro que sí. Señores, de verdad un placer tenerte por aquí. Qué bueno que cada vez sean más los jóvenes que estén enrumbando los destinos de nuestra nación. Le agradezco a que me hayan invitado a su programa Sexto Sentido. Sobre todo sigan haciéndolo. Al final le decía al Boli en estos días que cumplió 10 años de su programa, y le decía, lo difícil no es salir, lo difícil es yo poder felicitarte después de 10 años. Eso es así. Sigan haciéndolo, porque la política, la actividad pública, sobre todo la actividad privada, necesita de ustedes. Que ustedes, las mujeres, sobre todo ustedes dos, no sé en el caso de Abril si ya se ha metido en este tema político. Abril es la mamá de yo sé. No, pero él dice ahora. Yo sé, fuñendo. Sigan participando. Yo ponía el ejemplo de estos días. No puedo ir a ver un país más machista que Alemania, con la herencia de Hitler. Y ahora salimos de su canciller, Angela Merkel, que duró, me parece que fueron 16 años. 16 años siendo la primera ministra. Y cuando vemos los avances en esa sociedad que se lograron para la mujer, independientemente de la crisis que tuvo que enfrentar, y cómo sobrevivir en una Unión Europea dirigida prácticamente por hombres, son muy significativos. Los índices de desarrollo humano en la mujer avanzaron mucho en Alemania, y la política dominicana necesita que más que ser asistentes o meterse en un proceso de campaña,
mujeres como ustedes se formen en la política y se preparen para dirigir la República Dominicana.